Hoy vamos a embobinar este estator de 8 ranuras. Lo vamos a pasar de aluminio a cobre. Y aparte de eso, y tal vez no lo sabías, pero no es necesario tener una máquina embobinadora para poder llevar a cabo el embobinado de este estator. Lo vamos a hacer manualmente y con nosotros vas a aprender lo fácil que es. Así que quédate en el video que ya comenzamos. Este estator es de 8 ranuras. También este estator utiliza en sus bobinas paso 4, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí esta que está aquí, y eso es importante saberlo antes de embobinar, es la bobina de trabajo. Aquí y aquí nosotros tenemos nuestra bobina de trabajo. Ahora, esta bobina que ves aquí y esta que ves aquí, ahí está la bobina de arranque. Ahora, muchos se preguntan dónde están las velocidades entonces. Si esta es la bobina de trabajo y esta es la bobina de arranque, ¿dónde están ubicadas las velocidades? En el desarrollo de nuestro video, ahí, cuando llegue el momento de hacer esta bobina de arranque, yo te voy a decir cómo es que vamos a ubicar esas bobinas auxiliares dentro de estas mismas rollos de alambres, donde están la bobina de arranque también, ¿ok? Quiero ver si puedo eliminar esto, el amarre. Vamos a eliminar el amarre, a ver, sin dañar nada, a ver. Ya de hecho el estator está dañado, el motor no sirve, no trabaja, pero no queremos dañar ni un solo rollo de estos alambres porque necesitamos contarlos, ¿ok? Porque ese es el siguiente paso. Hay que contar las bobinas, ¿ok? Aquí tengo mi bobina de trabajo y este rollito de alambre tiene la misma cantidad de vueltas que el otro rollito de alambres también. E igual pasa con esta. Esta bobina de arranque, donde están las velocidades también, tiene la misma cantidad de vueltas cada uno de estos rollitos de alambre que conforman completamente nuestra bobina de arranque con las auxiliares. Y aquí sucede lo mismo. Ahora que ya liberé el amarre aquí, entonces puedo proceder a realizar el corte. Cortamos. Ahora vamos a quitar el amarre de acá. Vamos a sacarla. Oh, se me quedaron unas líneas aquí. Corresponden también a esta bobina de acá de trabajo y vamos a agregarlas aquí, ¿ok? Lo que debemos hacer es realizar el conteo. Para realizar el conteo vamos a ponerle un poquito de masking tape y lo ponemos el masking tape aquí, con el objetivo de que las líneas no se nos vayan a soltar, ¿ok? Ok, lo tenemos aquí. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir haciendo grupos de 10. Vamos a contar 10 aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llevamos 6, 7, 8, 9 y uno más para 10. Entonces, cuando ya nosotros tengamos estas 10, vamos a enrollarlas así y ahí las vamos a ir apartando. Ok, aquí tenemos nuestras primeras 10. Entonces, así sucesivamente, vamos a ir haciendo con todas estas líneas que ves aquí y vamos después
a multiplicar el número de rollitos que salgan por 10 y así nos va a dar el número de vueltas que tiene nuestra bobina de trabajo. Así que yo voy a contar y ya seguimos. Bueno, y aquí tenemos ya contabilizadas todas las vueltas de nuestra bobina de trabajo y vamos a contar los rollitos que nosotros tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Son 60 rollitos, son 60 rollitos de 10 cada uno. Entonces estamos hablando de 600 vueltas que tiene nuestra bobina de trabajo. Ahora vamos a sacar la bobina de arranque para contabilizarla también. Entonces aquí cortamos, vamos a alar nuestra bobina. Y vamos a proceder a hacer lo mismo, vamos a contar, le vamos a poner su trocito de masking tape por aquí y vamos a contar nuestra bobina de arranque. Bueno, hemos terminado ya de contabilizar nuestra bobina de arranque y ahora vamos a contar cuántos rollitos nos salieron por fin, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 65, 66, 67, 68, 69. Aquí nosotros tenemos 69 rollitos de 10, por lo tanto son 690 vueltas, ¿ok? Aquí nosotros tenemos 690 vueltas en la bobina de arranque. Ahora que ya nosotros tenemos contabilizadas las vueltas de nuestra bobina de trabajo y de nuestra bobina de arranque, junto con las auxiliares de las velocidades, entonces va a tocar hacer lo siguiente. Va a tocar utilizar nuestro calibrador para poder saber qué calibre de alambre nosotros tenemos aquí, ¿verdad? En ambas bobinas y vamos a utilizar nuestro calibrador para eso, ¿ok? Pero antes, un poquito antes de eso, vamos a hacer anotaciones aquí. Nosotros tenemos un estator de 8 ranuras. Nosotros tenemos este estator de 8 ranuras y en él tenemos líneas que son de aluminio, ¿ok? Entonces, en la línea de trabajo, o mejor dicho, en la bobina de trabajo, nosotros tenemos 600 vueltas. Nosotros tenemos 600 vueltas. Entonces, aquí vamos a colocar el calibre que nosotros tenemos de esa bobina de trabajo. Y en el arranque, en la bobina de arranque y auxiliares, nosotros tenemos hasta el momento un total de 690 vueltas. Y aquí nosotros vamos a ver qué calibre de cable hay en estas bobinas, ¿ok? O en estas líneas que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a tomar la bobina de arranque junto con las auxiliares y vamos a ver qué calibre tenemos aquí en nuestra bobina, ¿ok? Normalmente oscila, en la bobina de arranque, oscila entre 32 y 33 en aluminio, ¿verdad? Correcto. Entonces vamos a ver y vamos a hacer un pequeño acercamiento también para poder observar
qué calibre nosotros tenemos por acá. Ok. Miren, aquí tenemos nosotros el calibre 31. No sé si se logra ver bien ahí. A ver, ahí. Ok, 31. Vamos a ver o a revisar lo que es el calibre 31 y no podría ser 31. Y le voy a dar más acercamiento, un poquito más. No podría ser 31 porque al pasar el cable, a ver, vamos a colocarlo aquí. Al pasar el cable, pasa con demasiada libertad, se podría decir, ¿ok? Mucho desajuste, ¿verdad? No puede ser 31. Vamos a pasar ahora al 32, ahí, al 32. 32, miren, 32, a ver. Este calibre podría ser, fíjense bien, porque está rozando, aunque pasa con cierta libertad, pero está rozando bien lo que es el calibre 32. Vamos a probar el calibre 33. Vamos a probar el calibre 33 y vamos a ver, y aquí no ingresa del todo nuestro alambre. No ingresa del todo, entonces es más seguro que sea 32. ¿Ok? Entonces tenemos calibre 32 en nuestra bobina de arranque y auxiliares. ¿Ok? Entonces aquí tenemos calibre 32. Arranque y auxiliares, calibre 32. Y ahora vamos a comprobar el calibre que tiene nuestra bobina de trabajo. ¿Ok? Vamos a tomar una hebrita, una línea, una pequeña línea de estas. ¿Ok? Vamos a darle ahora acercamiento para revisar a ver cómo nos va con este calibre. ¿Ok? A ver. 30 y vamos a comenzar con el 31 porque normalmente la bobina de trabajo lleva entre 31 y 32 en aluminio. ¿Ok? Entonces ahora revisamos, a ver, vamos a ubicarlo de tal manera que sea visible. Vamos a tratar de que sea lo más visible posible. Ahí. Pues fíjense que está pasando con demasiada libertad. No debería de ser así. Vamos a ver en el 32, a ver qué ocurre. A ver. Vamos a ver si hacemos posible que se vea más claro ahí. Por ahí. Estamos con el 32, ¿ya se fijaron? Ahí estamos en el 32. A ver. Bueno, es un poco difícil observarlo bien, pero bueno, aquí estamos en el 32. Y está pasando muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos el mismo calibre tanto en la bobina de arranque como en la bobina de trabajo. Entonces, aquí también tenemos 32. AWG. AWG. E igual aquí. AWG. Como nosotros vamos a embobinar nuestro estator con líneas de cobre en vez de aluminio, entonces nosotros vamos en la bobina de trabajo. En la bobina de trabajo nosotros vamos a aplicar 500 vueltas. Y vamos a aplicar un calibre 31 AWG. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer nosotros y lo vamos a hacer en cobre. ¿Ok? Vamos a hacerlo en cobre. Y por lo tanto vamos a darle 500 vueltas. Aparte de que vamos también a cambiar el calibre, le vamos a poner un calibre más grueso porque entre menor el número es más grueso el alambre. ¿Ok?
Entre mayor sea el número, es más delgado. Y en la bobina de arranque, vamos a darle un total de 550 vueltas con calibre 32. ¿Ok? Calibre 32. Y auxiliares, vamos a darle, es decir, a las dos auxiliares vamos a trabajar con calibre 32 también, ¿verdad? Con calibre 32, pero también vamos a utilizar, para la primera, vamos a utilizar 80 vueltas, 80 vueltas, y para la segunda vamos a utilizar solamente 60 vueltas, ¿ok? Así vamos a trabajar nuestro estator de 8 ranuras y vamos entonces, en vez de las 600 vueltas de trabajo que están aquí con aluminio, vamos a darle 500 vueltas en cobre con un calibre mayor. Ahora, ¿por qué le damos menos vueltas? Porque aparte de que estamos mejorando lo que es el calibre, también estamos mejorando de aluminio a cobre. Recordemos que este cobre es mucho mejor conductor que el aluminio. ¿Ok? Así vamos a trabajar y en el arranque vamos a mantener prácticamente las mismas 690 vueltas porque el mismo calibre le vamos a poner, aunque el conductor sea mejor, ¿verdad?, que el que tenía anteriormente, que es el aluminio. Vamos a trabajar con 80 vueltas en una auxiliar y 60 vueltas con la otra auxiliar, lo que significa un total de 690. Restemos 690 menos 80 son 610. Le quitamos 10 al 60 y quedamos en 600 aquí, menos 50 son 550 vueltas para arranque y 80 y 60 repartidos en las auxiliares y así quedamos en la misma cantidad de vueltas para esta bobina de arranque. ¿Ok? Así que así vamos a empezar a embobinar nuestro motor. Aquí ya tenemos nosotros nuestro estator totalmente limpio, ya sin ninguna bobina, y vamos a utilizar el aislante que se conserva en buen estado de nuestro estator, porque este motor prácticamente no estuvo mucho tiempo de servicio, prácticamente se dañó bastante nuevo, entonces el aislante se conserva bastante bien, mírenlo ustedes ahí, y está limpio, no tiene grandes manchas, tiene solamente esta, y no tiene grandes manchas, está bastante limpio, entonces vamos a utilizar este. Ahora, antes de proceder a hacer las bobinas, vamos a tomar en cuenta el diámetro interno o interior que tiene aquí nuestro estator. Este estator tiene, en milímetros, tiene 31 milímetros. Cuando nosotros vayamos a realizar nuestras bobinas, debemos tomar en cuenta que nuestras bobinas usan paso 4 en este estator de 8 ranuras. Entonces, nuestras bobinas van de aquí a aquí. 1, 2, 3, 4. Ese es el paso 4. Y la siguiente bobina sería de acá hasta acá. 1, 2, 3, 4. Paso 4. Por lo tanto, si yo tomo la medida de forma lineal, ya sabemos que tenemos un diámetro, en el mero centro de nuestro estator tenemos un diámetro de 31, pero como nuestra bobina va de acá hasta acá, entonces nosotros nos tenemos que dar un espacio aproximadamente de 3 milímetros a partir de acá, de donde va a entrar nuestra bobina, de acá y de acá, nos tenemos que dar al menos 3 milímetros hacia adentro. ¿Qué significa eso? Que de forma lineal nosotros al menos vamos a darle un ancho de aproximadamente 36 a 37 aproximadamente de ancho o de diámetro interno, se podría decir, a nuestra bobina que vamos a hacer
aquí manualmente, ¿ok? Eso es lo que se refiere a ancho. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo que cuando nosotros ingresemos nuestras bobinas aquí, no se nos haga complicado el ingresarlas de una ranura a otra. Ya saben que nuestras bobinas no entran linealmente, sino que entran respetando el ángulo o el radio prácticamente del ángulo que tenemos aquí, o mejor dicho, del diámetro que tenemos aquí, porque entran en radio, no entran lineales. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos nuestro rollo de alambre aquí, no se nos va a dificultar meterlo en la ranura que corresponde porque vamos a darle suficiente ancho a nuestra bobina. Ahora, hablando del el largo que va a ubicar, el largo en el que se van a ubicar las espirales, prácticamente, es decir, todo el largo que va a abarcar desde aquí hasta acá al otro extremo y que va a subir para acá nuestra bobina, entonces todo eso nosotros los tenemos que tomar en cuenta de acuerdo también a las dimensiones de nuestro estator. Entonces, la distancia que hay desde esta parte superior hasta la orilla donde va a estar nuestro rollo de alambres, tiene una medida lineal de 20 milímetros. Es decir, hasta la orilla del aislante tiene 20 milímetros aproximadamente. Tiene 19 milímetros. Nosotros le vamos a dar 20. No, le vamos a dar 20 que hay, 20 milímetros que hay desde aquí arriba hasta donde comienza la ranura. Tenemos aproximadamente 20 milímetros o 2 centímetros y le sumamos el espesor tiene 13 milímetros, entonces ya llevamos 20 más 13, 33, y le sumamos otros 20 de aquí, se hacen aproximadamente 53 milímetros. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las medidas que nosotros le vamos a dar a nuestras espirales, cuando nosotros las tengamos aquí, supongan ustedes que esta es una de las bobinas que nosotros vamos a hacer, entonces va a tener como diámetro, o mejor, sí, como diámetro interno, va a tener aproximadamente unos 36 milímetros, ahí, 36 milímetros de diámetro, nuestra espiral. Y en lo que se refiere a este largo, nosotros finalmente le vamos a dar 55 milímetros. Eso es con el objetivo de que nuestro estator o nuestras espirales abarquen en el estator todo el largo, que a la hora de unirse todas queden correctas. Las bobinas las vamos a realizar de forma manual, como ya se los dije, y esto que está aquí, lo que ustedes observan, es solamente un pequeño accesorio que me facilita a mí hacer manualmente las bobinas. Les quiero mostrar cómo es que está construido para que ustedes vean lo sencillo que es. Bueno, es una tablita que sostiene este par de orejitas que hice para colocar un tubo PVC eléctrico que se utiliza en las instalaciones eléctricas, mejor dicho. Ahí fue donde pedí que me embobinaran el alambre esmaltado de 31, de calibre 31, ¿ok? Entonces, esto también lo hice de un material de PVC, como ustedes observan. No es una carrucha común de la que ya conocemos, que contiene mucho alambre. Yo no compro mucho alambre, compro muy poco porque aquí donde yo vivo no existe la costumbre de dar a embobinar los motores de los ventiladores, muy pocas personas lo hacen, entonces no compro por eso mucho alambre, lo hago dependiendo de la persona que me lo solicita, ¿de acuerdo? Ahora, esto es el portacarrucha, vamos a decirlo así. Ahora, lo que ves aquí, ves, este perno es de segunda mano, lo tenía por ahí tirado y lo estoy utilizando ahora para sostener parte del tambor, ¿ok? Entonces aquí este tambor ya lo tengo con las dimensiones que acabamos de ver. Podemos echarle una mirada a las dimensiones. Miremos aquí. Aquí tenemos bueno, no sé si lo van a observar bien,
pero tenemos aproximadamente 54 milímetros, casi 54 milímetros ahí, ¿verdad? En lo que se refiere al largo de la bobina que nosotros vamos a hacer. Y ahora, para que ustedes observen mejor, no sé si se va a hacer posible, pero ahí tenemos nosotros el ancho que necesitamos para que nuestra bobina, cuando ya la tengamos hecha, entre sin ningún problema. Ok, entonces este tamborcito no es giratorio, él no gira. Ustedes van a poder observar que el alambre va a salir de aquí y yo lo voy a ir embobinando manualmente. Y estas pequeñas marcas que ustedes ven con lapicero, las hice para determinar el ancho que le voy a dar a cada una de las bobinas que yo vaya realizando. ¿Ok? Así que esto tan sencillo, así como lo ves, que no es nada tan técnico que se diga, esto así sencillo como lo ves, pues es algo que vos podés realizar también. Y esto que ves aquí me sirve a mí para sostener el tambor, porque este tambor es móvil, este se puede quitar y se puede poner. En cambio este lo dejé fijo aquí con un par de tornillos, ahí se puede ver. Y en resumen, esta parte inferior del tambor está fija, este es móvil, se puede desarmar. Cuando yo aflojo estos tornillos que me sostienen ambos tambores, entonces pues sale y me dan la oportunidad a mí de poder sacar las bobinas ya hechas, porque este espaciador que ves aquí, este trocito de madera que sirve de espaciador, está solamente puesto a presión de acuerdo a la presión que tiene aquí los tornillos. Este espaciador me termina de completar o de complementar lo que es el largo de la bobina. Igual este espaciador también hace el mismo trabajo, con la diferencia de que este espaciador está fijo, y aparte de eso sobrepasa, el perno sobrepasa sobre ahí en el centro del espaciador. En resumen, esto es móvil, esto es móvil también, se puede desarmar, ahí lo van a ver ustedes cuando ya saquemos las bobinas, pero les estoy dando esta pequeña idea para todos aquellos que no tienen máquina, como yo tampoco la tengo, igual entonces pueden hacer esto inicialmente. El objetivo mío es luego hacer un tambor que sea giratorio para siempre manualmente ir haciendo las bobinas, pero que el tambor sea el que gire y no el alambre, ¿ok? Entonces ahí les dejo la idea, espero que les guste y vamos a hacer las bobinas, como bien se lo dije desde el principio del video, vamos a hacerlas manualmente, ¿ok? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar entonces a realizar nuestro embobinado, nuestra primera bobina, que es la bobina de trabajo. Ya tengo mi alambre esmaltado de calibre 31 y lo que vamos a hacer es colocar un pedacito en este tornillo que ves aquí. Vamos a colocar un pedacito, lo vamos a dejar a presión, enrolladito. Ok, ahí. Y entonces, a partir de aquí, de esta línea, nosotros tenemos nuestra entrada. Vamos a darle un poquito de acercamiento para que se vea un poquito mejor. Y entonces, aquí nosotros tenemos nuestra entrada de la bobina de trabajo. Vamos a empezar a hacer nuestra primera bobina de los dos rollitos que debemos hacer, ¿ok? Entonces, como te dije, es manual, esto no gira, entonces nosotros somos los que vamos a darle el giro a nuestro alambre, ¿ok? Mientras aquí se va desenrollando el alambre, nosotros vamos enrollando el alambre aquí en el tambor, que ya tiene las dimensiones de las bobinas, como ya te lo había dicho. Entonces comenzamos y son 500 vueltas. Tengo que hacer dos bobinas o dos rollos de alambre de 500 vueltas cada una. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 para 500 vueltas. Ahí nosotros ya tenemos nuestra primera bobina de 500 vueltas de la bobina de trabajo. Ahora que ya completamos nuestra primera bobina de 500, debemos tomar nuestra línea y darle la continuidad. Vamos a darle un poquito así para empezar nuestra primera vuelta y empezamos a contar de nuevo. Contamos de nuevo desde cero, ¿no? Para comenzar nuestra siguiente bobina, ¿ok? Entonces comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ok, aquí acabamos de completar las 500 vueltas en nuestra segunda bobina de trabajo, mejor dicho, nuestro segundo rollo de alambre de la bobina de trabajo. Entonces, voy a poner este trocito de masking tape para que no se me desorganicen las bobinas. Voy a poner aquí un trocito. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente poner estos amarres para que nuestras bobinas se mantengan bien organizaditas y no se nos vayan a desorganizar, ¿verdad? Y se mantengan uniformes nuestras bobinas. ¿Ok? Ahí le ponemos esto. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerle otro amarre aquí a nuestra bobinita, a la otra bobina. Y ahí pues ya tenemos nuestras bobinas amarradas solamente en este extremo. No las he amarrado aún en el otro extremo que está aquí abajo. Entonces voy ahorita a desarmar. Ok, estos pernitos que ustedes miran aquí están pegados, bueno, con un pegamento instantáneo. Y lo que hice fue abrir un agujero, meterlos a presión y luego ponerles el pegamento. Eso es lo que ustedes pueden hacer. Es lo que pueden ustedes hacer para armar digamos, la pequeña herramienta o accesorio para poder hacer sus bobinas. Ok, entonces les hablaba yo de este espaciador, que este espaciador se puede mover, se puede quitar. Entonces, la idea es tratar de quitarlo, tratar de quitarlo de manera suave y con cuidado. Así, de modo que ya las bobinas nos queden así al alcance a nosotros. Ahora, yo no he cortado aquí, entonces voy a cortar y voy a cortar hasta por aquí, ¿ok? Entonces, esto que ustedes ven aquí, esta línea, es nuestra salida, ¿de acuerdo? Esta es nuestra salida. Ok, vamos también a soltar aquí en el pernito, donde nosotros habíamos puesto nuestro inicio, aquí. Voy a soltar aquí. Entonces, aquí está nuestra entrada, aquí en esta línea, y aquí en esta otra línea nuestra salida. Ok, vamos a retirar las bobinas. Ya como ustedes están observando, aquí tenemos nuestros dos rollitos de alambre que corresponden a la bobina de trabajo.